Hola, estimados estudiantes. Esto es Historia del Arte 1 de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre. Ya estamos en el recorrido del tercer corte del semestre 2022-1. Y bueno, ya vamos a compartir lo que sería el aula virtual en su plataforma Saya para mostrarles las actualizaciones que hay con respecto a las unidades correspondientes del tercer corte, referidas a lo que sería la parte de, la, del- de la evolución tecnológica, ¿sí? Del comienzo quizás de los cambios que hubo en cuanto a las sociedades con respecto a la revolución industrial y cómo fue sucediendo las diversas artes a partir de este cambio estructural a nivel de sociedades, de lo que fue la tecnología, lo que fue la política, cambios a nivel, si se quiere, de todo tipo en cuanto a esa evolución del hombre y esa incidencia que tuvo esas tecnologías, esos descubrimientos tecnológicos. Entonces, tienen ustedes, un poco para recordar, el bloque general de historia, donde aquí pueden realizar el plan de evaluación de historia, de los cuales tenemos los objetivos, tenemos el contenido a visualizar en este tercer corte, también la parte de lo que serían las evaluaciones, ¿sí? Para que lo tomen en cuenta, lo pueden descargar los que no lo hayan hecho. Está el plan de webinar, sin embargo, quiero acotar acá que debido pues a lo que les he comentado por el Telegram, que tengo ciertos inconvenientes con el internet en las noches porque estaban pautadas para los miércoles a las 7:40 y bueno, ustedes han visto que siempre tengo que cortar y luego pues en el video editar, entonces en las mañanas me está funcionando bien, sin embargo pues tengo que organizarme un poco mejor. Voy a tener disponibles quizás los días miércoles, algunos jueves y viernes. Entonces en lo posible del fin de semana, pues les estaré reestructurando los webinars que quedan. Son 4 webinars, ya estamos haciendo este primero, el tercer corte, entonces nos quedarían los otros 3. No le digo la probabilidad de día como tal, sino déjenme un poco estudiar el tiempo que tengo para poderles ofrecer entonces los webinars en vivo. Por supuesto, esto queda grabado, esto va a estar en mi canal de YouTube, entonces pues espero que se suscriban y que cada contenido pues lo comenten, cada video lo comenten, porque es importante para este tercer corte la participación de ustedes por tema de actividades. Entonces, en lo que yo pues cuadre estos nuevos cronograma de webinar, lo voy a colocar aquí en esta cartelera informativa. ¿Ok? Asimismo, pues tienen abiertos los foros, Café Virtual, también tiene abierto ustedes aquí, alguna duda, pregunte aquí para cualquier cosa. Igualmente, así mismo como se ha hecho, está el grupo de Telegram donde yo contesto más rápido que pueda, en la sincronía, ¿ok? Entonces, pues por aquí verán ustedes estos grupos, este grupo de Telegram con su enlace. Aquí ya, pues el tercer corte se divide en 2 grandes grupos, unidad 3 que trata parte de la sociedad y desarrollo premodernista, algo relacionado ya a la segunda parte, que es la incidencia o los comienzos de lo que es la primera revolución industrial, lo que llaman historiadores lo que es la primera revolución industrial. Y por supuesto vamos a establecer las artes como tal, que es nuestra prioridad, que suceden allí o que están sucediendo en ese momento histórico. También van a ustedes observar en el tercer corte unidad 4, que tiene que ver ya con la sociedad establecida, ya con la parte tecnológica industrial, y esto es ya a partir de tercer corte es en mediados del siglo XVIII, ¿sí? Que está por acá, o el siglo XVIII como tal, 1700,
a sociedad de desarrollo industrial ya mediados del siglo XX, que ya se habla del arte contemporáneo, al principio o a inicios del siglo XX, de nuestro siglo pasado, que es, de alguna manera, pues es mi siglo, porque en este caso pues, nací en el 77, a finales del siglo pasado, pero ya se manejaba el término de modernidad, de vanguardismo, de contemporaneidad, porque es que el arte que se hizo en ese siglo de verdad que nos ha influenciado y todavía pienso que está vigente en este siglo XIX. Por supuesto, estamos a inicios. Quién sabe, a lo mejor ustedes son precursores de algunos otros estilos nuevos. Es posible que sí, porque, bueno, estamos en la dinámica del diseño gráfico y parte del diseño gráfico pues tenemos que estudiar las artes, entonces es posible que nosotros estemos a pasos o estemos dando o vamos a dejar de qué hablar en la historia. Entonces, el arte contemporáneo pues surge más o menos pues, en principios del siglo XX, se mantiene, se comenta que se mantiene a mitad del siglo XX y bueno, todavía estamos en esas incidencias, todavía hablamos de minimalismo, todavía hablamos de arte pop, todavía hablamos de lo que es el racionalismo, el funcionalismo, en cuanto, por ejemplo, de arquitectura se trata, el constructivismo, y también hay otro sistema de estilo de constructivista, totalmente quizás opuesto a lo que se venía haciendo, sin embargo, pues tiene esa tendencia un poco más matemática e informática. Estamos, por supuesto, estaba en el desarrollo de unos trabajos con unos clientes para haciendo marketing digital y todo esto, y se hablaba ya con el tema de criptomonedas y todo esto, que estábamos en una quinta revolución industrial. Entonces, hemos evolucionado quizás ya la parte tecnológica, entonces, quién sabe qué historiador o qué, digamos, eh, estudioso del arte nos vaya a colocar en este siglo, ¿no? En estos comienzos del siglo XXI. Eh, entonces, pues bueno, Historia del Arte 1 llega hasta lo que sería esta parte del arte contemporáneo hasta mediados del siglo pasado, siglo XX, ¿ok? Entonces, van ustedes a distinguir dentro del contenido, fíjense que lo he estructurado de esa manera, arte del siglo XVIII con la primera revolución industrial, y hablaremos o se estará visualizando lo que es el arte rococó, el arte romántico, el arte neoclásico. Esto para una primera parte. Luego, cuando entremos en sociedad y desarrollo tecnológico industrial, estamos ya avanzados siglo XIX, comienzos del siglo XX, donde se habla de arte moderno y comienza por tema de guerras, ya de la primera guerra mundial, se toman elementos del militarismo, de este, este, este suceso, entonces el arte agarra como palabra, si se quiere, técnica, vanguardias del arte. Por supuesto son totalmente contrarias a lo que se venía haciendo con respecto a las artes lo que es el rococó, del neoclásico, del romántico, por supuesto, y ya empiezan estas vanguardias a existir como a competir también, esas vanguardias artísticas que están allí, dando oportunidad pues a quizás ya no tanto a la élite, sino a personas un poco más del común denominador. Entonces aparece esa palabra vanguardia, como dicen avant-garde, que es una palabra francesa, que la vanguardia es la que está de primera, entonces el arte lo toma para sí, para definirlas en ese sentido. ¿Okay? Entonces vamos también a visualizar un poco de todo un poquito estas partes del arte moderno en este siglo XIX, inicios del siglo XX. ¿Okay? Entonces, estructuré
el aula de la siguiente manera, como para ir viendo cada arte en sus características. Cada video que ustedes ven acá, alrededor dura 5 o 7, que me parecen bastante puntuales en cuanto a características se refiere de lo que dice para cada vanguardia. Asimismo, van a encontrar artes de mediados del siglo XX, es decir, inicios hasta mediados del siglo XX, y es lo que se llamará entonces, comienzan a denominar los historiadores arte contemporáneo, que hay ciertas, si se quiere, encuentro de opiniones en cuanto a la terminología, porque si hablamos de contemporaneidad, pues deberíamos estar hablando en este momento que está pasando en el arte contemporáneo, en este momento de que estamos, siglo XXI, inicios del siglo XXI apenas, porque estamos en el 2022, ¿sí? Entonces, se procura a veces, es el tema de discusión de autores, de estudiosos, que contemporaneidad hasta dónde va a llegar, hasta qué momento histórico va a llegar, o si esa palabra se va a correr, se va a traspasar para nuestros hechos, para lo que está sucediendo en este momento, o simplemente se le va a dar otra denominación. Alguien en algún momento lo dirá, ¿no? En algún momento de estudio. Entonces, pero digamos que se llama de esa manera el arte contemporáneo, que va desde inicios del siglo XX, como por ejemplo puede ser 1920, 1930, hasta mediados y quizás un poco más del siglo XX. ¿Okay? Y les decía que, bueno, que esas artes todavía tienen influencia aún en este momento. Sin embargo, pues ahorita pues ya tenemos tema de tecnología y otras cosas adicionales que en algún momento se definirá en qué momento histórico estamos. Entonces, en este webinar de hoy voy a mostrarles también las actividades. Voy a hablar un poco más extenso de la primera actividad, que es el foro de participación. Fíjense que van a tener en el módulo 3, parte 2, foro para historiadores, tu participación es importante con un 5%, y van a tener ensayos sobre el arte del siglo XVIII. Es decir, van a tomar en cuenta ustedes aquí estos 4 primeros videos. Aquí se habla de la Revolución Industrial, del Rococó, del Romántico, del Neoclásico. Entonces, tomar en cuenta estos para para esta actividad del foro de ensayos, ¿ok? Por favor, no vayan a colocar, porque sucedió en las actividades anteriores, que se les pedía específicamente ciertas artes, ciertos periodos para estudiar, para hacer los catálogos, y entonces colocaron otros. Eso no, pues sí, pero no, ¿sí? La idea está bien, colocaron información, pero la idea es que traten de cumplir los objetivos que se les solicita. No es por capricho, como les escribí, sino que de alguna manera ustedes tienen que demostrar que sí entendieron algunos puntos con respecto a eso que se está dando. Entonces la idea es que revisen entonces esas artes del siglo XVIII, esa comprensión de la revolución industrial, del arte rococó, del romántico, del neoclásico, que tienen que verlo también, o sea, ver sus características. Y fíjense que, bueno, yo trato en lo posible no ser tan Eso es lo que teórica. va para el ensayo, ¿verdad, profesora? Sí, sí. No sé, fíjense que yo no trato de ser tan teórica en el sentido de que les coloco lecturas, algunas que otras cosas, sino que ha sido, me parece a mí, como nosotros los diseñadores somos más visuales, entonces creo que entendemos a través de imágenes, y pues el video me parece lo más adecuado para ver la historia. Yo digo a veces, si me lo hubiesen puesto así cuando estudié en arquitectura, claro, a mí me encantó historia, pero yo no teníamos la posibilidad a nivel de la que tienen ustedes ahorita, de tener estos desarrollos visuales tan a la mano. Sí, antes
Anteriormente pues uno tenía que buscarlo, uno tenía que ir a una hemeroteca o de repente buscar un VHS y poder ver un documental de arte, sí, y ya fíjense que pues hay bastante material en internet donde pues estas características que uno leyó en 5 libros para poder tener un resumen por decir, de una hoja, entonces ustedes ya lo tienen un poco más práctico. Simplemente es tomar los elementos que están dentro de los videos y quizás hay una búsqueda adicional por parte de ustedes como estudiantes del desarrollo de estos temas para tener más que decir, más que aportar, ¿ok? Entonces esa es la idea con los videos. Entonces no les dé pereza para visualizarlos, ¿ok? No lo digo para todos, sino para que el que esté por allí un poco perdido, porque me gustaría que todos estuvieran, digamos, a nivel con respecto a esto. Entonces, voy para el foro de historiadores. La participación de ustedes es importante, es la idea del webinar de hoy. Expliqué un poco por encima antes de que te conectaras, Alexander, qué era lo que sucedía con la estructura de historia en el tercer corte. Yo creo que apareciste más o menos a la mitad de la explicación, pero entonces te recomiendo cuando ya cuelgue el video en el canal de YouTube, que lo visualices para que veas el principio, ¿ok? Entonces, tenemos foro de Ok, está bien. historiadores, gracias. Aquí les digo, estimada o estimado estudiante, voy a cerrar un poco esto por acá, esta ventana. Dice, este foro servirá para aclaratoria de dudas de la Cátedra de Historia del Arte 1, se me olvidó colocar el 1, y por aquí tengo algunos errores que me traje de otras cátedras, ahora lo acomodo. Dudas aclaratorias para el tercer corte. ¿Ok? Este foro servirá para revisiones, para correcciones. De repente, si ustedes quieren hacer quizás revisión de adelantos de actividades del tercer corte, lo pueden colocar allí. Yo con mucho gusto lo reviso en este foro. Interactuar, retroalimentarse. A lo mejor también puede ser apoyo técnico, que de repente aquí me encontraron una información adicional que yo no les dije, entonces la pueden colocar allí, que sea relacionado, por supuesto, con la evolución del arte y del diseño sobre los temas tratados en el tercer corte, ¿ok? Eh, en fin, allí les escribo todo lo referente a temas de discusión de la segunda parte de las sociedades y desarrollo premodernistas y de las sociedades de tecnológico-industrial. Entonces, la idea es llegar a analizar a través de comentarios de valor, pues lo que pasa en la historia hasta la mitad del siglo XX. ¿Ok? Que este foro sirva para aportes de la historia del arte y que nos ayude a feliz término y feliz y exitoso término del corte y por supuesto del semestre. En historia del arte, aquí en este foro, los estudiantes entonces ustedes van a participar con al menos 5 participaciones en el foro durante el tercer corte. Claro, tiene un límite de entrega de estos comentarios, de estas participaciones. Entonces, hay 5 formas de participar que deberían ser, digamos, utilizadas por cada una de ustedes. Entonces, una es capturas de pantalla del proceso de elaboración, también de elaborar la duda, de la corrección y revisión, ¿sí? Con respecto a las actividades, a eso me refiero. La segunda es que puede ser a través de un texto o audio, se pueden realizar preguntas referidas a actividades o referidas a algún tema en específico del tercer corte. ¿Ok? Pueden utilizar esas herramientas que están allí del cuadro de descripción, donde están estas herramientas de ayuda, y pueden utilizar el audio, puede ser. Entonces dejan la pregunta allí o dejan el comentario allí. Otra forma de interactuar es tomar una captura de pantalla de comentarios de intervenciones de webinar. Es decir, si ustedes están en los webinars, se metieron aquí vivo y directo conmigo, entonces
hicieron una intervención bastante interesante, pues la idea o es que se graben o hacen la captura de esto cuando ustedes están participando y luego lo colocan allí en el foro y hacen el comentario de qué fue lo que hicieron la observación, ¿ok? Entonces pueden hacerlo de esa manera. Aquí tengo que acomodar, puse taller de diseño 2, realmente pues ya saben ustedes que es historia del arte, pronto lo acomodo, luego de que salga del video. Otra cosa con la que pueden participar es interactuando y respondiendo también, ¿por qué no?, los comentarios de sus compañeros y viceversa, ¿ok? Que de repente a lo mejor yo no me he conectado todavía y ustedes tienen la respuesta de su compañero, entonces la pueden colocar perfectamente. Y entonces ya después pues yo corregiré o visualizaré el foro y pues doy mi opinión y también pues les doy su puntuación allí. Pero es bueno que participen, que interactúen entre ustedes también. Y también otra manera de participar es dando sugerencias quizás de diseño, de comentarios de historia, otras ayudas, ¿ok? Perfectamente son bienvenidas. El foro del Telegram tiene importancia aquí también. Aquí le doy mayor importancia. ¿En qué sentido? En que, bueno, si ustedes hacen los comentarios de valor, de historia, en preguntas para que yo les responda un poco más rápido, entonces esa participación que ustedes hacen en el Telegram, toman la captura de pantalla de esto y la pueden colocar allí en el foro, ¿ok? Entonces es válido también. Entonces sirve los webinars, sirve después de que grabado el webinar y esté colgado en el canal de YouTube, hagan un comentario adicional, también hacen la captura y la coloquen, sirve también pues utilizar el grupo de Telegram también de historia y colocan aquí, ¿ok? Esas serían las maneras de participación, son 5. ¿Cómo colocan? Bueno, ya saben, participando en el foro, añaden un nuevo tema de discusión aquí, 5 veces consecutivas, ¿ok? Y distintas veces. El valor de la participación, 5 puntos dentro del un primer 20% del tercer corte. Y el cierre del foro, es importante esta fecha, el cierre es hasta el 30 de julio. ¿Por qué lo coloqué hasta el 30 de julio? Es importante, es inminente para ustedes que vayan revisando el contenido, vayan revisando desde ya también las actividades que deben hacer, para que vayan saliendo las dudas, las van anotando, si no se pueden conectar ese día, pues las van anotando, pero luego las colocan, pero la idea es que vayan trabajando sobre la marcha. Entonces, esas actividades que están allí dentro de su plataforma, dentro de su aula virtual de Historia del Arte, pues vayan revisándolas, vayan analizando y vayan surgiendo o comentarios de valor o de repente alguna cosa que ustedes quieran aportar o alguna duda que pueda surgir, que no se entienda y que quieran aclarar. Eso es importante, ¿ok? No sé si Alexander, que estás conectado, ¿tienes alguna duda al respecto de esta actividad? Eh, Ahora sí. Lo que sucede es que la computadora mía, la laptop, es un poquito lenta, pero sí, no tengo ninguna duda. Ok, bueno, entonces estás claro de cómo Todo. participar aquí y bueno, ya puedes hacerlo Sí, desde ya. Bueno, aquí todavía no ha ocurrido alguna participación, pero ya pueden hacerlo. Bueno, desde antes lo podían hacer, pero ya deben hacerlo prácticamente, ¿ok? sí, Entonces, sí, de hecho ya, perdón, tranquilo, ya he estado haciendo investigaciones ok. y he leído un poco. Está bien. Entonces, bueno, aquí el webinar era un poco corto, ¿sí? Quería mostrarles era eso, que revisen lo que está en la unidad. Siento, espero que ustedes también piensen eso. Cada uno de los enlaces de los videos está bien explicado. Saquen, vayan, recomiendo, tengan una hoja por allí de anotar palabras claves de lo que va diciendo el video, porque
la compilación de lo que es cada cosa que dicen allí en el video, pues es bastante interesante y está sintetizado y está muy completo en lo que yo sé de la parte histórica. ¿Okay? Entonces, yo creo que mejor que eso, eh, que está allí, a lo mejor sí, claro, yo puedo explicarlo un poco más, Sí, pero es muy está conciso, entendible. está conciso. Entonces, mi recomendación es que vayan anotando cosas que puedan ustedes ampliar para lo que sería la actividad del ensayo, ¿ok? En la otra actividad, que es una guía ilustrada informativa, pues yo la voy a ampliar un poco más en los otros webinars, pero también es eso, ir anotando cosas de manera que ustedes, lo que les llame la atención, de allí ustedes se pueden basar para el ensayo. El ensayo lo pueden ir también estructurando, ir leyendo la actividad, por supuesto, y yo la próxima semana pues estaré ampliando la información del ensayo y dándoles un poco más de contenido. Entonces, recuerden eso. Y bueno, hasta ahora eso era lo que quería informarles, ¿ok? Por el tiempo que tengo ahorita disponible. Entonces, muchas gracias por la participación y nos vemos entonces el próximo webinar que estaré avisando, ¿ok? Ok, Bueno, hasta luego, Alexander. Muchas gracias. hasta luego, profesora. No se preocupe.